La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil, que en esta ocasión será moderado por el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Adelante, maestro. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido, como siempre, con nuestro director Raúl Contreras Bustamante. Me da muchísimo gusto ver a mi querida amiga Amada del Carmen Gaitana Redondo, a mi querido amigo Eduardo Mondragón, desde luego a nuestro invitado del día de hoy, al maestro Felipe de Jesús Rodríguez de Mendoza, con un tema muy interesante en estos ya tradicionales jueves de Derecho Civil, un tema interesantísimo que son los elementos de la prescripción adquisitiva. Como probablemente algunos de ustedes sepan, y quienes no lo sepan les platicamos, que en el Colegio de Profesores de Derecho Civil habemos de todo, es decir, los civilistas nos dedicamos a muchas ramas del derecho civil, académicos, litigantes, jueces, magistrados, ministros, notarios, es decir, habemos de todo. Y desde mi punto de vista, desde la actividad que yo desempeño, que probablemente sepan que soy notario en la Ciudad de México, la prescripción adquisitiva es muy importante y seguramente el maestro nos aclarará muchos temas porque con nosotros llega muchas veces gente con una sentencia de prescripción, pero que no pueden vender todavía porque no están pagados los impuestos y no está inscrita en el registro público de la propiedad. Entonces, este tema tiene muchísimos temas prácticos. Doy la bienvenida al maestro Felipe Jesús Rodríguez de Mendoza y desde luego a mi querido maestro y amigo Eduardo Mondragón, a quien cedo el uso de la palabra. Eduardo, muchas gracias. Tu micrófono, Eduardo. Gracias. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestros jueves de Derecho Civil. Y bueno, pues para entrar en materia, nada más permítanme presentar a nuestro expositor del día de hoy, que como ustedes verán, tenemos una vez más expositor de lujo, un amplio conocedor de estas cuestiones y sobre todo para tratar un tema que efectivamente en los libros, en el mismo Código Civil, como que todo parece indicar que es muy sencillo en cuanto a su aplicación, pero pues ya su señoría nos hará favor de irnos explicando una serie de cuestiones que en la parte práctica van haciendo que este proceso de prescripción adquisitiva no sea tan sencillo. Bueno, dicho lo cual, me permito leer una pequeña semblanza curricular de nuestro invitado. Nuestro invitado es el maestro Felipe de Jesús Rodríguez de Mendoza, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, máster internacional en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tiene una especialidad en Derecho Judicial impartida por nuestra universidad y el Instituto de Estudios Judiciales de la misma Ciudad de México. Un diplomado en amparo impartido por la Universidad Iberoamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es especialista en derechos de autor. Tiene una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México y por señalar, bueno, pues ha sido secretario proyectista de primera instancia en el Juzgado 42º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, secretario de Acuerdos en el Juzgado 63º de Paz Civil, secretario proyectista de la Novena Sala Civil, juez de primera instancia en el Juzgado 43º de lo Civil del mismo tribunal y actualmente es juez civil de proceso oral en el Juzgado 21º Civil de Proceso Oral en el Tribunal Superior de Justicia de nuestra ciudad. Tiene también una amplia experiencia docente como académico en nuestra universidad, en el Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho, es profesor de la Universidad Tecnológica de México, de la Universidad del Valle de México, del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos y desde luego también profesor del Instituto de Estudios Judiciales
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y pues sin más preámbulos, te reiteramos la bienvenida, su señoría, y bueno, pues adelante, quedamos a tu exposición. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Tu micrófono, por favor, señoría. Listo, ahí, ¿verdad? Sí. Bien, pues muchas gracias a todos por sus palabras, por su invitación. Y desde luego siempre, como lo hago en todas las ocasiones que tengo la oportunidad, pues agradecer que soy distinguido y me siento honrado por colaborar con la máxima casa de estudios, ¿verdad? Que creo que no hay duda de eso, ¿no? Y más la Facultad de Derecho, ¿no? Como bien apuntaba el maestro Mondragón, siempre que se habla de la prescripción positiva, que de entrada tenemos que hacer la precisión de que, tal como lo dice la invitación, se trata de la prescripción adquisitiva o de la usucapión, porque hablar de prescripción también nos hace pensar en la relación acreedor-deudor. Eso ya lo trataremos de clarificar un poquito más adelante. Siempre se piensa que en realidad pues esto es muy simple. Tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Realmente los juicios de prescripción positiva, como ustedes bien saben, pues sí deben cumplir con ciertos requisitos, deben cumplir con una serie de dispositivos legales para que el juez pueda dictar una resolución en la cual se declare que el promovente es el nuevo dueño del bien a usucapiar. Pero también, lógicamente, hay que decirlo, en la realidad, en la práctica, se presentan una serie de cuestiones que hay que tratar de pulir, o cuando menos que de referir, porque, como mencionábamos, sí presentan alguna dificultad práctica, ¿no? Sobre eso iremos trabajando, haremos referencia a algunos criterios de jurisprudencia, algún otro criterio aislado, en relación con la problemática de la prescripción positiva. Quiero también señalar que cuando decimos prescripción positiva o usucapión, me estoy refiriendo también al tema de la inmatriculación judicial. Bien, creo que de inicio tendríamos que establecer que cuando decimos prescripción, así genéricamente, nos estamos refiriendo a una figura que se encuentra legislada en nuestra codificación civil sustantiva, tanto para el caso de la adquisición de derechos reales, y aquí quiero ser también muy puntual porque siempre decimos que la prescripción, siguiendo lo que señala el código, es un medio para adquirir bienes, ¿sí? Evidentemente bienes muebles o bienes inmuebles. Más sin embargo, creo que con una mayor técnica jurídica tendríamos que decir que la prescripción es un medio para adquirir derechos reales. Yo sé que a lo mejor la crítica podía ser feroz y aparecer y hacer comentarios, que dicho sea de paso, siempre son bienvenidos porque la idea es construir, es aportar, no es imponer criterios, ni mucho menos tratar de decirles a ustedes, señores, esta es una conferencia magistral y lo que yo digo así es y se acabó, ¿no? No se trata de eso. Bien, reiteramos entonces en ese contexto, la prescripción es un medio para adquirir derechos reales, generalmente decimos para adquirir bienes y generalmente decimos para adquirir bienes inmuebles, para adquirir la propiedad de los bienes inmuebles o para liberarse de las obligaciones. Y entonces hay quien dice que en realidad pues la genuina prescripción es la que nosotros conocemos como la prescripción liberatoria, la prescripción negativa o la que opera, como ya apuntábamos, en el fenómeno acreedor-deudor. Por ello, gran parte de la doctrina, incluso la jurisprudencia en ocasiones lo refiere, y otras legislaciones, como la del Estado de México, por ejemplo, hablan de la usucapión, ¿sí? La usucapio, ¿sí? Como la usucapio romana, y como decíamos, bueno, en derecho positivo mexicano, en la legislación de la Ciudad de México, se sigue hablando de la prescripción
de la prescripción positiva. Es decir, se trata de dos figuras que en realidad en lo único que se parecen es que se les llama prescripción, en que en ambas debe transcurrir un tiempo para que operen, pero que su campo de aplicación es totalmente distinto, porque una, dijimos, se trata de derechos reales y la otra se trata de derechos personales. Nos vamos a referir a la de los derechos reales, o si ustedes quieren, haciendo una exposición un poquito más tradicional, a la adquisición del derecho de propiedad de los bienes inmuebles por el simple transcurso del tiempo y bajo las condiciones que la ley establece. ¿Sí? Es importante también precisar desde ahora que la exposición que haremos se refiere a el tema de los derechos reales, de la adquisición de la propiedad, del derecho real de propiedad sobre bienes inmuebles, sin dejar de insistir en que los demás derechos reales, cuando menos el usufructo, la habitación, el uso, ¿sí? Podrían también adquirirse mediante prescripción positiva, y quizá también el juez podría hacer declaración judicial en ese sentido. Bueno, cuando decimos bienes inmuebles, también habrá que precisar, también como una pregunta, como una situación que creo que da lugar a la reflexión para los que nos están escuchando, es, oye, y tratándose de bienes muebles, ¿sí? ¿Existe un procedimiento específico en los códigos para que el juez declare que ha operado prescripción positiva? Y entonces allí la respuesta con las reservas del caso sería, es que creo que como tal no hay un procedimiento, cuando menos un procedimiento contencioso, por virtud del cual se puede obtener una declaración judicial de prescripción positiva de un bien mueble. Reitero, esto puede ser criticable. A mí nunca me ha tocado ver algo así. Lo que sí les puedo decir es que hay que reflexionar en cuanto al hecho de que existe en la codificación procesal civil la figura de la información ad perpetuam, ¿sí? Pero la información ad perpetuam como tal es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es propiamente una información testimonial sin citación de parte contraria, en donde, como decíamos, no existe propiamente una sentencia definitiva y menos una resolución que pueda ser inscribible en algún registro de bienes muebles, por ejemplo. Pero reitero, esa es una cuestión que creo que puede ser importante de análisis. Lo dejamos ahí nada más en el tintero para que lo reflexionemos, ¿no? Ahora, si nos referimos al tema de los bienes inmuebles, habrá que mencionar que en derecho mexicano, por regla general y más en la Ciudad de México, existen cuando menos dos procedimientos judiciales, ¿sí? Algunas entidades federativas también hablan de procedimientos administrativos para obtener declaraciones de prescripción que se hacen ante el registro público, por ejemplo, si son las inmatriculaciones administrativas. Pero refiriéndonos al tema de la inmatriculación judicial, habrá que precisar entonces, perdón, de la prescripción por resolución judicial, habrá que precisar entonces que tenemos que considerar que el punto de partida es si el inmueble que se pretende prescribir o usucapir se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad, es decir, se encuentra matriculado, tiene una matrícula o un folio real, porque de esa circunstancia depende de si tramitamos un procedimiento a que se refiere el Código Civil de manera específica o el procedimiento a que se refiere el Código de Procedimientos Civiles en el capítulo de la publicación o las notificaciones por edictos y que se llama el de la inmatriculación judicial. Es importante hacer una separación entre un procedimiento y el otro porque son, además de distintos, existen criterios de jurisprudencia, opiniones de la doctrina, que no, sobre todo de la doctrina, que no son uniformes, en donde, por ejemplo, se ha llegado a decir que las resoluciones de la inmatriculación judicial únicamente tienen por efecto que se inscriba la posesión de un bien inmueble,
¿sí? Y que lógicamente, si esto lo llevamos ya al extremo de hablar, por ejemplo, de acciones que se ejerciten en defensa de la posesión por ese actor de la inmatriculación judicial, tendríamos que estar pensando en temas como los interdictos para retener o para recuperar la posesión. Ahí no habría mayor problema. El caso, por ejemplo, de la acción policiana, ¿sí? O plenaria de posesión, que ahí tampoco quizá habría tanto problema, pero sí en el caso de, por ejemplo, los juicios reivindicatorios, en donde el debate es propiedad, no posesión, y qué decir, por ejemplo, de las tercerías excluyentes de dominio, desde luego sin dejar de considerar el caso de las acciones de control constitucional de la posesión o la propiedad, que serían fundamentalmente materia de análisis en el amparo indirecto, ¿sí? Esto es importante porque, como lo establece la jurisprudencia, habrá que determinar que, cuando menos en la Ciudad de México, quien diga, esa es mi opinión, desde luego, quien diga que la inmatriculación judicial es un procedimiento que únicamente da lugar a que se inscriba la posesión, está en un error, porque se trata de un procedimiento contencioso cuya sentencia definitiva es impugnable en amparo, es impugnable en primer lugar en recurso de apelación y después en amparo indirecto, una apelación en ambos efectos, porque es sentencia definitiva, y un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Desde luego, sin soslayar el tema de que estos procedimientos, dependiendo el valor de la cosa, también pueden ser del conocimiento del juez oral. Desde luego me refiero al procedimiento digamos, ordinario civil u oral civil. Bueno, simplemente he hecho esta precisión y a reserva de seguir insistiendo sobre el tema de la inmatriculación. Habrá que decir, como efectivamente se decía minutos antes, que cuando se habla de prescripción positiva, pues prácticamente todo el mundo pensamos en que pues ya lo tenemos eso totalmente solucionado. Si todo el mundo conoce prescripción positiva, concepto de dueño, pacífica, pública, continua, y hay que ver si es buena fe o hay que ver si hay mala fe, y realmente todo depende de que presentemos un contrato por escrito, ¿sí? Firmado por testigos, normalmente así le hacen los abogados con sus contratos hechizos, todos lo sabemos, ¿sí? Y después, pues nada más preséntate 2 testigos para que declaren en relación con la posesión continua, pacífica, pública, y pues de paso no se te olvide pues que tienen conocimiento de la causa generadora de la posesión en concepto de dueño. O sea, ahí de inicio ya hay un problema, porque generalmente todos los abogados se van más bien por tratar de acreditar los requisitos de publicidad y continuidad, y parece que olvidan el otro, que es el de adquirir en concepto de dueño y que se adquiera la posesión de manera pacífica. Bueno, vamos entonces a tratar de precisar, de referirnos a esos aspectos que en la vida práctica nos presentan los juicios de prescripción positiva, ¿sí? Seguramente ustedes recordarán que en el Código Civil, el artículo 826, si la memoria no falla, señala claramente que solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño es apta para producir la prescripción positiva, ¿sí? Hay por ahí un precepto en el Código Civil que habla de, entiéndase por título, ¿sí?, la causa generadora de la posesión. Recuerdo que en alguna ocasión el maestro Mondragón y yo nos referíamos a ese punto de la causa generadora de la posesión. Esto creo que es muy en las cuales se puede prescribir
incluso sin tener título. Es decir, cuando se posee por más de 30 años un bien, ya no es suficiente, ya no es necesario acreditar que se tiene título, ¿sí? Esto en principio no es cierto. Y además creo que la confusión puede derivar de un criterio de jurisprudencia que tengo por aquí para ustedes, para comentárselos, en donde se señala que se puede prescribir sin título, pero la tesis claramente señala que cuando no se tiene un título por escrito, cuando no se tiene un contrato escrito, cuando no se acompaña la demanda a un contrato escrito, ¿sí? Entonces, hay que, además de revelar la causa de la posesión, ¿sí? Hay que mencionar que también quien adquiere mediante un acto verbal, gratuito, oneroso, según sea el caso, puede adquirir por prescripción positiva, ¿sí? Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño es apta para producir la prescripción. Esto con la finalidad de dejar en claro que quien no tiene título de dueño, ¿sí? Quien es un poseedor derivado o quien es un detentador o un detentador subordinado o un poseedor precario, no tiene la posibilidad de adquirir en concepto, no tiene la posibilidad de adquirir por prescripción positiva, ¿sí? Necesariamente habría que referirse entonces al hecho de que por regla general, ¿sí? Quien va a los juicios de prescripción positiva es el que adquiere en concepto de dueño. Solo la posición que se adquiere en concepto de dueño, que no es igual que decir el propietario. O en otras palabras, acuérdense que la jurisprudencia y la doctrina han hablado de la figura del adquirente a non dominio. Es decir, el que adquiere en concepto de dueño, pero no es el propietario. Eso, reitero, puede ser criticable, puede ser quien sostenga posiciones contrarias, pero habría que diferenciar entre concepto de dueño y propietario, porque precisamente la declaración del juicio de prescripción me convierte en propietario cuando yo adquirí en concepto de dueño. Es